Buenos días a todos. Retomamos la segunda sesión del Congreso esta mañana, que va a estar más centrada en aspectos relacionados con la accesibilidad y la difusión de los jardines históricos. En primer lugar, está programada la intervención de Sonia Tercero Ramiro, que pertenece a la productora Time Zone, que ha producido para Televisión Española, para Radio Televisión Española, la serie Jardines con Historia. Es periodista, máster en Dirección de Empresas de Televisión por la Universidad de Salamanca y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha realizado estudios de marketing, ha estudiado guión cinematográfico en la Escuela de Letras de Madrid y en la American Art History y en el International Institute of Madrid. Además, ha sido responsable del Departamento de Prensa y Televisión de BMG Ariola y de la dirección del Ateneo de la Casa de América, directora de comunicación también del área de ocio y entretenimiento del Grupo Prisa. Como méritos más relevantes, ha recibido varios galardones, entre ellos el Premio Iris del Jurado de la Academia de Televisión 2021, precisamente por la serie Jardines con Historia, así como también la medalla de bronce mundial del Festival de Cine y Televisión de Nueva York en el año 2018 por el documental Joaquín Sorolla, Los viajes de la luz. Además, ha sido miembro numerario de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España en la especialidad de documental. Entre sus publicaciones destaca precisamente la serie de televisión Jardines con Historia a lo largo de sus emisiones en los años 2021 y 2022, en la 2 de Televisión Española. Ramón Menéndez Pidal, La historia oculta en las palabras, dentro de también El espacio imprescindibles en Televisión Española. Joaquín Sorolla, al que hemos comentado por el que ha sido premiada, Los viajes de la luz, también en Imprescindibles, así como otra serie de documentales como La escuela olvidada o El secreto de educar en Canal Historia, que se distribuye a través de la red del Instituto Cervantes. Lamentablemente, debido a un problema de salud que le ha surgido ayer prácticamente, nos ha comunicado que no podía asistir en persona, pero le hemos pedido que grabase su intervención para que podamos aprender y disfrutar con ella, y la vamos a emitir a través de las pantallas para que todo el mundo pueda seguirlas, ¿de acuerdo? Si después hubiese alguna pregunta o alguna cuestión sobre la temática que ella plantea o las cuestiones de las que nos va a hablar, le podemos transmitir las cuestiones y se pueden contestar, ¿no? Podemos intentarlo que sea a posteriori. Sí, a posteriori. Así que nada, nos dejamos con su presentación. Buenos días. Agradezco a la Junta de Castilla y León esta invitación al Congreso sobre Jardines Históricos, Conservación, Accesibilidad y Difusión, como directora del programa de la 2 de Televisión Española, Jardines con Historia. Me dirijo a la audiencia que asiste a esta convocatoria como periodista y directora del programa, pero también como productora. Quizás pueda parecer que son puntos de vista que se contraponen, pero realmente es un abanico de funciones cuyo desempeño me ha permitido llevar adelante el programa junto con todo el equipo, que ha sido galardonado con el Premio Iris del Jurado de la Academia de Televisión en el año 2021. Como a todos ustedes, a mí lo que me ha enriquecido ha sido el camino profesional transitado hasta llegar aquí, al que me he dedicado los últimos casi 20 años, tratando temas del mundo audiovisual relativo a la historia de la educación, a la historia de nuestro país a través de biografías de personajes históricos o a promover la cultura de la sostenibilidad a través de contenidos audiovisuales. ¿Cuáles son mis antecedentes o por lo menos los primeros recuerdos que tengo vinculados con la naturaleza, el medio ambiente y los jardines? Pues cuando era niña, probablemente con 4 años, lo que me remonta a los años 70 del siglo XX, recuerdo perfectamente lo poco accesibles que eran los jardines históricos, por una fotografía que aún conservo, subida a la verja cerrada cal y canto de la Quinta del Duque del Arco en el Pardo. También recuerdo en aquel momento como mi padre habló con un hombre que yo no alcanzaba a ver, que para mí estaba mimetizado con los árboles de la entrada, un guarda, uno de aquellos hombres junto con los forestales que vigilaban los jardines
y los bosques y no nos dejaban tocar ni una flor. Vestían una chaqueta de pana marrón con una banda roja y en aquella época llevaban una escopeta colgada al hombro. También tuve la suerte de ser educada en un sistema pedagógico que promulga el contacto directo con las cosas y con la naturaleza, el desarrollado por la Institución Libre de Enseñanza desde 1876, heredado por el Colegio Estudio en Madrid. Después de disfrutar 14 años de escolarización con continuas excursiones en las que el medio natural, la geografía, la botánica y la fauna o la flora eran materia de trabajo en equipo, también ejercitábamos la observación, la intuición y dábamos dimensión científica a la percepción de la realidad a través de nuestros sentidos. La pregunta que les vendrá a la cabeza es ¿cómo dábamos dimensión científica a aquello? Pues bien, había algunos trabajos obligatorios que llamaban nuestra atención y nos encantaban. Plantar una semilla en primavera, regarla a diario y observar su crecimiento con total devoción nos transmitía la ilusión por dibujarla, por seguir las fases de su crecimiento, documentar el proceso meticulosamente mediante la observación diaria. En el laboratorio de ciencias salíamos al campo con un bote de cristal y un cazamariposas para disecar insectos y elaborar nuestra propia colección, que nos permitía dibujar y analizar su morfología. También pintábamos del natural el edificio de nuestro colegio, experimentando pues, los cambios de luz, las horas del día en distintas estaciones del año. Tomábamos proporciones y dimensiones, contrastábamos luces y sombras y diferentes puntos de vista, dábamos testimonio de los múltiples volúmenes proyectados por el arquitecto Fernando Higueras en Hormigón Armaro y de la importancia de la presencia de los árboles y plantas, en aquella época cipreses, almendros, castaños de sombra, un sauce llorón y muchas retamas. Pero lo que más he recordado a lo largo de mi vida como ejemplo de experiencia total en la naturaleza, que me ha servido además para hacer este programa, es cómo durante nuestras excursiones nos trasladábamos a las ruinas de un lugar histórico en donde leíamos en voz alta durante una lectura colectiva las reflexiones de intelectuales, autores literarios, músicos, pintores o científicos sobre aquel sitio. Durante ese rato en el que escuchábamos nuestras voces, nuestra imaginación era capaz de ver al autor leer aquellas palabras o escribir aquel texto en ese mismo sitio. Mientras escuchábamos los sonidos que él describía, sentíamos la brisa y disfrutábamos del poderoso efecto de la luz sobre nosotros. El poder evocador que nos proporcionaba aquella experiencia en plena naturaleza trascendía lo académico y se convertía en algo casi espiritual. Los profesores conseguían que todos nuestros sentidos se centraran la atención en el relato a través de un acto colectivo lleno de sensaciones evocadoras. Estábamos siendo testigos en aquel lugar de lo que había experimentado otra persona en otro momento de la historia. También había otros ingredientes de aventura en todas estas excursiones, pues la curiosidad nos movía y hacía que exploráramos el paisaje o la orografía y destapáramos cualquier sutileza que pudiera explicar con más precisión la parte del trabajo que teníamos que entregar más tarde. Exactitud, datos, muestras, todo ordenado e indexado. Al final de la jornada recogíamos en bolsas todos los residuos de basura generada durante la comida. No había botellas de plástico ni cristal, solo cantimploras en aquella época. El conjunto de todos estos elementos en contacto con la naturaleza hacían y hacen todavía en cualquiera de nosotros que una visita a un enclave histórico se convierta en una experiencia única. Y así es como me siento cuando llego a los jardines, vaya de visita de placer o para hacer una localización previa a un rodaje. Al llegar al sitio me siento muy pequeña y después de recorrerlo me siento como una parte de ese lugar. En este escueto relato hemos manejado la evocación, las sensaciones, el descubrimiento, la sorpresa, el ejercicio físico, el contacto con la brisa y la luz y también con la historia a través de los personajes que lo transitaron, de tal manera que se puede crear otro relato distinto. ¿Cómo podemos divulgar el patrimonio de los jardines históricos? ¿Cómo hacer para que lo conozcan
los conozcan el gran público. Para mí fue determinante el contexto familiar, la educación, la naturaleza, la historia del arte y la cultura. Pero lo que más llamó mi atención durante un proyecto sobre una red de viveros de producción vegetal fue descubrir que la mayor amenaza de las zonas verdes de la ciudad no era el cambio climático, no era la escasez de lluvia, no eran los pesticidas ni las plagas, era la acción del ser humano sobre las plantas. Con todo mi asombro, esto me hizo recordar una frase de Giner de los Ríos, que resumida venía a decir: los mejores profesores con más conocimiento tienen que trasladarse a aquellos lugares donde la educación escasee. Es decir, los mejores profesores debían dar clase en los pueblos más recónditos, más difíciles, a las personas que habían estado menos expuestas al desarrollo. Este mensaje, trasladado al contexto en el que yo trabajo, se podría traducir: ante la falta de respeto por la naturaleza hay que mostrar más naturaleza. ¿Y cómo podemos llevarlo a cabo? Pues se trata de concienciar a la sociedad, de llegar a conseguir una masa social lo suficientemente grande para que el respeto por el patrimonio natural, histórico y vegetal no sea una extravagancia. Ya está demostrado científicamente por activa y por pasiva que el ser humano no puede ser más destructivo con el medio en el que vive y que tenemos que cuidar el planeta y la tierra que nos aloja. Hay ejemplos en el norte de Europa que muestran cómo se respeta el patrimonio histórico y se da un valor a la antigüedad de las cosas, o como por ejemplo un muro cubierto de musgo se cuida, no se destruye ni se pinta. La necesidad de la naturaleza, curiosamente, se ha reactivado en cuanto hemos dejado de disfrutar de nuestra libertad de movimiento durante el confinamiento. Tuvimos la suerte, entre comillas, de que Jardines con Historia empezara su emisión en un segundo pseudo confinamiento en el invierno de 2021, que vino a saciar de alguna manera esa necesidad de disfrutar de espacios verdes y abiertos en la naturaleza. ¿Cómo activar esa conciencia a través de los medios de comunicación de masas? Hay pocas personas que no se dejen seducir por una buena historia, sea cual sea el formato a través del que se haga llegar al público. Los jardines históricos son un ejemplo que nos sirve para aproximar a la audiencia a los procesos de la vida, no solo de la naturaleza, también de las personas que los crearon. En nuestro recorrido hemos aprovechado que todos los jardines fueron creados por algún motivo. El más común de todos es la evasión, pero también hemos encontrado algunos creados para aliviar el duelo familiar por la pérdida de unos hijos, o jardines que proyectan el poder de su dueño, los creados por interés científico para experimentar y reproducir especies, u otros con fines productivos y de subsistencia, también algunos que alojan los restos mortales de sus creadores, pero todos y cada uno de ellos entrañan una historia personal digna de ser contada, un proyecto de vida dentro de un ente vivo en constante proceso de cambio. Los jardines son lo más parecido a una obra de arte total que ha involucrado a lo largo de la historia a muchos gremios en la transformación del paisaje, en la planificación, en el diseño, en la accesibilidad, en la distribución de los recursos hídricos, en la selección botánica y en el permanente cuidado del espacio por las manos de distintos jardineros. Todo este compendio de trabajo y conocimiento nos ha permitido a su vez acercar a la audiencia información sobre los procesos llevados a cabo en cada uno de estos campos dentro de cada jardín, que a su vez forman parte de la historia y de la personalidad de cada localización. De esta manera hemos conseguido transformar una historia lineal en otra narrativa, acercándonos al jardín con otros ojos, aportando otros ingredientes que nos acercan más a los intereses de la audiencia en el presente, partiendo siempre del patrimonio histórico que ha llegado hasta nosotros, de lo que podemos ver, con una narrativa de contenidos y de imagen atractiva y completamente distinta. Como complemento a esta obra audiovisual, aspiramos a que la imagen comunique desde un punto de vista estético los elementos que cautivan el ojo del espectador, como si de una buena obra de arte se tratara, jugando con las dimensiones, las fugas, los volúmenes, las proporciones y la luz,
El público nunca se queda indiferente ante una buena imagen, una buena pintura o una buena fotografía. Da igual el perfil de la audiencia. Todos estos elementos estéticos y artísticos, arquitectónicos, paisajísticos, botánicos que encontramos dentro del jardín nos permiten hacer llegar a la audiencia una buena historia. El primer objetivo de un programa divulgativo para la televisión pública es seducir con la imagen y ofrecer un buen contenido de una manera entretenida. Un segundo objetivo, y quizás el más importante que hay que trabajar a largo plazo, es conseguir que el mensaje trascienda a la audiencia y en la sociedad. No se puede dedicar la extensión deseada al contenido científico, pero sí ofrecer las claves o descubrir la información para que la audiencia se pregunte por qué y después pueda seguir investigando con las herramientas que hoy tenemos al alcance de la mano. El porqué es una herramienta que se utiliza habitualmente para construir los guiones en el formato documental y también es una herramienta didáctica y pedagógica que utilizan los profesores en el aula. De esta manera se va colmando la curiosidad del público o de los alumnos y se consigue atención. Cada nuevo porqué es la narración. En la narración es un descubrimiento para el espectador. Otra de las claves con las que tenemos que competir en la divulgación cultural en televisión es la longitud del formato. Un tema polémico en la era de las redes sociales, donde la televisión es cada vez menos consumida a nivel masivo por los jóvenes o quizás, si nos lo planteamos desde otro punto de vista, saben ser más selectivos a la hora de gestionar su consumo, saben elegir mejor lo que quieren ver. Por lo general, lo que buscan no está tanto en las plataformas de televisión como en las redes, que han sabido adaptar sus contenidos a formatos muy cortos para incitar a su mayor consumo como espacio publicitario. Casi todos los comentarios que recibimos durante la emisión de la primera temporada del programa Jardines con Historia en el año 2021 era sobre la longitud del programa. A la audiencia se le hacía corto, para nuestra sorpresa. Pues bien, elegimos un formato documental de media hora porque consideramos que es mejor y más eficaz apostar por condensar lo más interesante en 30 minutos y dejar al público con ganas de ver más que aburrir a la audiencia. Para terminar, todos pensarán si los programas internacionales que existían antes de la emisión de Jardines con Historia fueron una fuente de inspiración. He de confesar que realmente estaban ahí, pero no fueron clave para el desarrollo de este proyecto. En nuestra productora ya habíamos empezado a producir en el año 2015 contenidos sobre paisajismo para la 2 de Televisión Española que sirvieron a la cadena como trabajo de campo y prueba para saber si se podía apostar por un contenido como este, en el que se busca concienciar sobre el medio ambiente, pero también generar respeto por nuestro patrimonio histórico vegetal, que es parte indivisible de nuestra cultura, y un documento histórico como referencia de la amplia variedad y tipología de jardines que ha perdurado a lo largo del tiempo en nuestro país. Agradezco a todos los presentes su atención y pido disculpas porque no he podido estar en Béjar, porque me aqueja de repente un problema físico. Aún así espero que hayan disfrutado de esta ponencia. Muchas gracias. Como hemos comentado, por desgracia no tenemos a Sonia disponible a través de streaming, pero si trasladáis alguna pregunta a través del chat y nos indicáis vuestros datos de contacto, se la hacemos llegar, que gustosamente responderá y os lo trasladamos. Sí que quería recordar, aunque muchos de los que estáis aquí presentes ya seguramente lo conocéis, hace, creo que fueron 2 semanas, ¿no, Jesús? Se emitió precisamente la grabación del programa, que Mónica es asesora científica en la 2, y podéis acceder pues al documental a través de TV a la carta, de la aplicación. Y bueno, creo que el resultado fue bastante satisfactorio, la verdad. Por lo menos a nosotros todas las opiniones que nos han llegado pues han sido muy favorables. Y se grabó en 2020, me parece, en el verano, ¿verdad? Porque el verano pasado, en el 2021. Y bueno, pues
sí que contó con colaboración de las personas que trabajan alrededor del jardín histórico. Así que os animo a que accedáis a través de la aplicación, de la página y lo podáis visualizar. Pues nada, continuamos con el programa.